De camino al Evangelio. Reflexión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, del 11 al 13. Les aseguro que no se le dará ningún signo. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Palabra del Señor. Iniciamos nuestra reflexión de hoy con una frase de San Maximiliano Kolbe. Aquel que ama generosamente a la Inmaculada se salvará él mismo y ayudará a otros a santificarse. Pedimos a San Maximiliano Kolbe que nos guíe en esta reflexión. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Cirilo y Metodio, que eran hermanos de sangre. Nacieron en una familia senatorial de Tesalónica. Ambos se hicieron monjes y años después salieron hacia las regiones de Europa del Este como misioneros para realizar la evangelización. Crearon el alfabeto eslavo con los caracteres llamados cirílicos y durante el siglo IX tradujeron a esa lengua la Biblia y los libros litúrgicos. Junto con San Benito Abad, son los patronos de Europa. Desde nuestra cultura podemos decir que es estúpida la discusión de los fariseos con Jesús. Ya él sabía exponer con precisión su mensaje, pues su palabra es tan clara, tan profunda, tan convincente y conquistadora, que aunque los fariseos de igual forma no lo aceptaron. ¿Por qué será que pasaba esto? ¿Por qué los fariseos buscaban explicarlo todo con la razón y nunca abrieron sus corazones para que descubrieran lo maravilloso de la propuesta de salvación? Tengamos presente que la fe no se reduce solo al conocimiento intelectual o nocional, sino que refiere a la entrega. No solo es limitada a la clarividencia, sino vive una aceptación generosa y sincera. La discusión de los fariseos con Jesús culmina en un no de parte de Jesús. No puede estar respondiendo a las exigencias de mostrar signos, haciendo show ante los destinatarios. Jesús pide que se crea en Él y en su palabra para que obre Dios maravillas en la persona. Pues eso hará que la persona realmente se convierta y cambie a una vida realmente feliz. Como los fariseos no creían, eran inflexibles para acoger lo que Jesús estaba anunciando. No puede obrar en sus corazones el Evangelio. Sabemos que fariseo es igual a hipocresía, falsedad, haciendo referencia esta palabra a la actitud con la que obraban los fariseos. Y Jesús hacía mención. Los fariseos llegaron a ser el símbolo principal de la hostilidad anticristiana, particularmente en el último tercio del siglo I. El evangelista Marcos no presenta solo a los fariseos como los adversarios de Jesús. El autor pone a Jesús como Mesías triunfador, como Hijo del Hombre, que podemos deducir desde los relatos donde aparecen los milagros de parte de Jesús. Es decir, que Jesús obra milagros no para generar asombro o hacer show ante la gente, sino para presentarle la gran noticia que hace relación a su liberación total. De ahí que los milagros aluden a la liberación de la persona humana, liberación de la enfermedad, liberación de la angustia y liberación de la muerte. Los fariseos insistían sobre el aspecto triunfalista del Mesías que llegará. Por eso los fariseos
piden que Jesús haga aparecer una señal en el cielo, sugiriéndole que suceda una gran exhibición cósmica y genere a que todos los espectadores le obedezcan. El mundo actualmente también pide una señal, un signo al creyente cristiano, al sacerdote, al religioso, al laico. Pero a lo que se debería llegar es a que nuestra vida, nuestro testimonio, sea el signo que la gente pueda ver y sea seducida para querer ser también creyentes. Nuestra lógica actual dice que tener a Dios dando super señales espectaculares sería como un dictador divino que daría unas órdenes y todos con sumisión deberían obedecer, sin que implique su capacidad de razonamiento y de libertad. Jesús por esto se indigna y llega hasta el estupor preguntándose: ¿por qué esta generación pide una señal? En el Nuevo Testamento, decir esta generación denota juicio negativo y no positivo. Jesús es categórico al afirmar que Dios no se manifestará por medio de una exhibición espectacular, haciendo show a los ojos de la gente. Pues no es el objetivo llamar la atención, sino suscitar la fe, que crean en Él y lo que está trayendo como mensaje para nuestra salvación. Cada uno de nosotros nos preguntamos si somos ese signo del cristiano de luz para el mundo. Si nos encontramos con alguna persona, ¿puede ver en cada uno de nosotros a Cristo? En nuestra vida privada, pública, profesional, eclesial, ¿mostramos el rostro de Dios compasivo y misericordioso, o más bien insistimos en el rencor y el deseo de venganza? Vemos que Jesús generaba admiración porque se pasaba haciendo el bien, hacía que todos sean mejores personas, salvo en aquellas que se negaban a aceptarlo. Las personas salen mejores luego de encontrarse con nosotros. Ver a Jesús que suspira profundamente nos hace pensar que aquella generación pedía un signo y no podía ver que tenía delante de sí al signo por antonomasia. Corremos ese riesgo todos de buscar espectáculo y show, mientras que Dios está en el silencio, en la fraternidad, en el amor compartido, en experimentar entre todos las obras de misericordia. Que no haya más ateos o indiferentes porque vieron que la imagen de Dios que transmitimos no convence ni seduce. Es decir, no es que Dios sea malo, sino que el riesgo está en que demos una imagen mala de y sobre Dios. Terminamos esta reflexión con unas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces nosotros también pedimos señales, signos, para responder con mayor generosidad y radicalidad al llamado que nos haces de seguirte para siempre. Ayúdanos a ser auténticos, a mostrar al mundo la imagen de un Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarse y veloz para perdonar. Gracias por enseñarnos que tú no has venido a tener éxito, sino para que la gente te siga, se convenza de que debe ser humilde, renunciar a sí misma, tomar la cruz y seguirte, y que tú eres el signo que nos trae la salvación. Amén. Misionando con amor. Un paso al día. Un camino de fe.